Bajo el fascismo no puede hablarse de liberación de nadie, pero menos todavía de liberación de la mujer, porque el fascismo es la negación más absoluta, el reducirla a su ser biológico en exclusiva. Eso para mí es el significado del fascismo para la mujer. Auf dem Bahnsteig der französischen Grenzstation erwartet der Führer den Chef der spanischen Regierung. Die Ankunft des Sonderzuges. Zum ersten Male begegnen sich hier der Führer und der Caudillo. General Francisco Franco Bahamonde möter sin bundsförvant som hjälpt honom till seger i inbördeskriget. Kriget som krossade en ung demokrati och kostade 1 miljon människor livet. Inledningen till en diktatur som skulle vara i 40 år. Die Besprechung stand im Geiste der herzlichen und kameradschaftlichen Verbundenheit der beiden Nationen. Sie galt allen Problemen des künftigen Europa. Åtta år tidigare hade Spanien under folkets jubel blivit republik. Både en gammal diktator och en kung hade avsatts och man trodde att Spanien skulle förbli en fri demokrati. Men den fascistiska falangen organiserade sig för att revoltera mot den lagligt valda regeringen. Såg som sin uppgift att rädda Spanien undan kommunismen, som man sa. De revolterande officerarna byggde upp en stark stridskraft med hjälp av tyska vapen och italienska trupper. 1936 gick de till anfall och startade ett blodigt inbördeskrig. Och Hitler prövade för första gången flyganfall mot civilbefolkning, som blev till en generalrepetition inför andra världskriget. Regeringssidan mobiliserade folket i en dåligt beväpnad men entusiastisk milis. Frivilliga kom från många länder, däribland Sverige. Man bad om hjälp från Hitlers motståndare, men England och Frankrike ansåg sig bundna av en icke-inblandningspakt. Och den enda stat som erbjöd hjälp var Sovjet. Bristfälligt utrustade med ryska vapen lyckades ändå republikanerna hålla stånd mot Franco i 3 år. Kommunisterna, som från början varit ganska svaga, växte sig starka med den ryska hjälpen. Och när Francos seger var klar vidtog en klappjakt på kommunister. De som inte dödades eller lyckades fly blev omedelbart satta i fängelse i 100-tusental.
Och Franco blev ledaren, El Caudillo, den nationella rörelsen och falangen den enda tillåtna politiska organisationen. All opposition förbjöds, alla manades att följa ledaren. Spanien skulle gå mot en ny storhetstid. Och de som tänkte annorlunda var hänvisade till ett liv i tystnad eller till att lämna landet. Franco lyckades hålla sig kvar vid makten i 40 år och valde sig även en kunglig efterträdare som han kort före sin död tillägnade ett andligt testamente. Es el testamento de Franco en el que pedía a todo el pueblo, lo que estamos haciendo, continuar en las cuestiones fundamentales respecto a España, en la defensa de España frente al enemigo, en rodear al rey Juan Carlos I, el rey de España, de todo el afecto y el apoyo que habíamos tenido a él, y el que continuáramos luchando siempre, porque en una vida política hay que estar siempre luchando para no perder nada y seguir ganando la cultura y la paz para el pueblo. Es decir, que, por lo menos bajo mi punto de vista, cumpliendo el testamento de Franco, cumplo el mensaje de Juan Carlos I, que fue a continuación, le dio a continuación, de modo que es una idea de continuación, no de continuismo, sino de continuación, de que España es, los españoles somos, y acentuando nuestra vida democrática, seguiremos de mediante adelante. Y se identifica más. En av Francos allra trognaste har varit ledaren för kvinnosektionen i den nationella rörelsen, Movimiento. För henne har uppgiften varit att få med kvinnorna i denna rörelse som skulle föra Spanien mot en ny nationell storhetstid. Y realmente se ha conseguido que la mujer se interese por los problemas de la comunidad y se incorpore con gusto y con ilusión. Después de una guerra terrible, después de una serie de circunstancias que produjeron, pues había una ruina en España en todos los aspectos y que ya venían, pues había necesariamente que levantar todo lo posible, y entre ello una de las cosas era promocionar a la mujer. Entonces, en el año 39, el 28 de diciembre, el jefe del Estado, Franco, el caudillo de España, dictó un decreto, el decreto de la Jefatura de Estado del 28 de diciembre del 39, por cuyo decreto se encomendaba a la sección femenina que impulsara, en contacto con todos los demás organismos, que fuera un instrumento que impulsara y que intentara acelerar ese proceso de promoción, de cultura y de integración de la mujer. En España, en que sobre todo el último siglo de decadencia de España y de luchas de España y de falta de progreso en España, se estaba produciendo una baja cultura del pueblo español. España, que fue grande y que tuvo su siglo de oro y que descubrió América y que no conquistó América, sino que hizo de América pueblos, que es lo importante para un país, pues se encontraba con que había bajado de cultura y de tono, y se encontraba con que había en España en el año 36 un analfabetismo, un índice muy elevado de analfabetos. Y dentro de este índice elevado, el más elevado, lo ocupaba la mujer. La vida política, las leyes fundamentales de España parten, aparte del concepto del hombre, de la familia, comunidad básica de la sociedad. Y alrededor de eso gira todo, hasta el punto que las leyes normales de nuestro país pues son leyes que potencian todo lo posible la comunidad familiar como base. Y esto es otro también de los objetivos de la acción femenina que nos planteamos continuamente, y una de nuestras etapas de formación es precisamente para que la mujer no pierda naturalmente
esa función fundamental de una sociedad, que es la función de la familia. Esto también hay que tener cuidado porque ya se sabe que hay corrientes en que efectivamente parten de la base de que la familia no lo es o no es nada, dándonos cuenta de que muchos países que quizá abrieron un poco en ese sentido sus conceptos están volviendo a que el hombre cada día más, cuando se ve en una sociedad tan amplia, tan progresista y económicamente y socialmente tan avanzada, necesita luego proyectarse en sí mismo en la familia y se está dando la vuelta para potenciar. Y nosotros no queremos que pase España a una descomposición de la familia, porque, como digo, es base de una sociedad. España ha vivido un tipo de democracia basado en un concepto, pues quizá que era efectivo para la vida española. La democracia orgánica, que está basada en algunas cosas. Creo que es probable que Europa, pasando un tiempo, vea un poco en esto una solución, basado en la representación más directa de los intereses de un país, como puede ser el mundo del trabajo, el mundo real del municipio y el mundo de la familia. Realmente España está acostumbrada a vivir, aunque haya países y gente que no lo crea, a vivir una democracia. Naturalmente, que lo que tenemos que pensar cada país, que tiene que vivir aquella democracia que con unos principios generales o genéricos se acomode a su característica. Si nosotros perdemos esa visión de la mujer desde su concepto de mujer, de esposa, de madre, de hija, con su proyección total, e intentamos suplantar al hombre y no cooperar a la del hombre, hemos perdido la batalla, porque si nos hacemos hombres para ganar la batalla con los hombres, hemos perdido la batalla de la mujer, ¿no? Que es un tema importante. Tenemos que seguir en esa brecha y en ese sentido estamos, de seguir promocionando, porque todavía en España hay cuestiones que hay que resolver, como por ejemplo la mayor igualdad, digamos, de funciones, de derechos y deberes de la mujer ante la familia, el concepto patria potestad, administración de bienes conyugales, etcétera, etcétera. La música, aliada a la gimnasia, educa los movimientos del cuerpo. La gimnasia rítmica, un aspecto de la cultura física, desarrolla el gesto grácil y femenino dentro de tradicionales ejercicios. Es una última pregunta personal a la mujer Mónica Plaza. ¿Qué es para ti la mujer? ¿Cuál es su función ante cualquier otra? Yo creo que la mujer tiene que pensar siempre que es mujer y que como tal mujer tiene unas trascendentales funciones en el orden familiar y unas importantes funciones en el orden político-social. Y que no puede pensar nunca que las funciones de proyección social le limitan la función familiar, y que precisamente desde la función familiar es cuando más tiene que hablar en la proyección social.
Santa Bárbara bendita, tra-la-ra-la-ra, tra-la-ra. Santa Bárbara bendita, tra-la-ra-la-ra, tra-la-ra. Patrona de los mineros, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la cabeza rota, tra-la-ra-la-ra, tra-la-ra. Traigo la cabeza rota, tra-la-ra-la-ra. I det så kallade röda Asturien, gruvdistriktet i norra Spanien, har resningar och strejker varit vapnet mot förtrycket. Mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Det har varit självklart att fängslas, torteras och dö för sin politiska övertygelse. Och kvinnorna har alltid deltagit i kampen. Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Carmen berättar hur hon redan som liten flicka fick bära mat till sin far och bror som gömt sig undan i bergen när Franco hade segrat. Flickorna var ständigt bevakade av militären och polisen som väntade att de skulle avslöja männens gömställen. Tengo muchos recuerdos. Nosotros somos unas personas trabajadores, yo creo honrados, y tuvimos que ser hasta ladrones, porque tuvimos que hasta robar para poder mantenerlos sin ser ladrones, que era lo que más sentíamos, porque en un caso ya no teníamos que irlos llevar y no podíamos pedir a nadie, porque si pedíamos teníamos miedo que los denunciaran y los cogieran. Y entonces yo estaba en casa de una tía y pensé robar una gallina, que tenía gallinas, y la robé para llevarla, y ellos la llevé y ellos la cocieron. Y entonces en esto fueron cuando enseguida se fueron descubiertos, porque la cocían en una mina que estaba y salía el humo, y la gente vio salir el humo, y allí fue donde se descubrieron cuando los cogieron y los mataron. Mi padre en el momento hizo fuego, lo que pudo, y cuando vio, él quería que mi hermano lo matara a él, y mi hermano mandaba matarlo a él, porque sabían que iban a hacer con ellos, porque lo hacían con otros, sin haber nunca ellos estar en sangre manchados. Y entonces no tuvieron valor para con aquel tiro que ellos quedaban matarse uno a otro, y los cogieron. Luego, aquel día por la noche nos llamaron a nosotros, porque mi padre preguntaron y que quién fue quien nos suministró durante 7 meses que estuvo por el monte. Y él dijo que las hijas, porque claro, los hijos a nosotros no nos iban a hacer nada. Y entonces fueron a buscarnos, que nosotros no sabíamos que lo habían cogido, y seguimos negando como cuando la vez del chocolate. Seguimos negando. Y ellos, si tenemos aquí a vuestro padre, decilo si lo acaba de decir él. Y nosotros diciendo que nosotros no habíamos visto, hasta que nos lo traen, que aquello ya era un cadáver. Y mi padre, de rodillas postrado dentro de él, dijo Dios, no me hacer nada, yo no estoy manchado en sangre, dejarme criar estos hijos que no tienen madre. Y con esto ellos, nosotros abrazados, no queríamos salir de aquel cuartel porque sabían que los íbamos a matar, porque lo sabíamos porque mataban a otros como ellos. Y entre ellos nos engañaron, dijeron que marcháramos y a otro día que os lleváramos el desayuno. Y cuando a las 6 de la mañana ya llegamos con el desayuno, entréguemos una carta que ellos habían escrito desde el cementerio. Ya muertos, enterrados ya, no pudimos meterlos ni caja ni nada, enterrarnos sin caja. En lo que mi padre, en aquellas últimas letras tenemos les reserváis, y nos decía que fuéramos laboriosos y honrados. Entonces fueron las primeras huelgas, por lo menos de las que uno tuvo noticia, que hubo aquí en Asturias alrededor del 58. Fue mi primera huelga que se hizo aquí. Estuvieron 3 días bajo, a muchos kilómetros de profundidad. Entonces, nosotras, las mujeres,
fuimos y paramos el tráfico de la carretera general. Llevábamos los hijos con nosotros, nos tiramos en el suelo para que no pasasen camiones, ni coches, ni nada. También nos sirvió que la acción siguió adelante debido a que traíamos con nosotros una mujer de 82 años llamada Encarna la Caravana. Entonces aquella mujer os dijo que ella era muy viejina, que la dejaran marchar. Y entonces dicen, ¿usted para qué madrugó? ¿No estaba bien en la cama? Y entonces la señora esa la echaron para casa, pero nada más que vio que ellos seguían detrás de nosotros, la señora de 82 años se estacionó aquí de nuevo y aquí los paró a todos. Y os decía, pero hombre, ¿no veis aquellas mujeres que están allí detenidas porque vosotros vais al trabajo? Pues dar la vuelta, que vais a comprometer. Y entonces la acción siguió adelante debido a la señora esa, que valió bastante. Genom sådana aktioner för att stoppa strejkbrytare har kvinnorna fört sin kamp när männen har strejkat mot fackliga och politiska övergrepp. Enigt och beslutsamt har kvinnorna gått till angrepp när strejkbrytarna kommit i sina lastbilar. Och Anita minns när hon arresterades under strejken 1963 tillsammans med sin kamrat Tina och hur de fortsatte sitt motstånd på polisstationen trots tortyr. Entonces a las 2 de la mañana es cuando ya supimos, porque ya empezamos a oír los golpes porque el capitán Caro, pues, y el Pérez, Sevilla y esos, pues entraban ya borrachos, a esa hora ya estaban ya borrachos, iban hartos de beber y eso. Entonces ya empezaron a empezar con los hombres, por la celda de donde estaban los hombres, a sacarlos, y sin más ni más, pero sin preguntar, de aquella es que estaban drogados, yo aquello no sé cómo en aquello, nada más que sacar y leña y leña y leña. Entonces nosotras estábamos allí y sentíamos los golpes, Tina y yo estábamos escuchando, pues bueno, pero ¿qué? Yo llamaba a mi marido, al sentir los golpes yo llamaba a mi marido porque estaba cerca de nuestra celda, ¿no? Entonces él no decía nada, o sea, no eso, porque era él, en aquel momento era él el que estaban dando y los golpes, ¿no? Entonces, claro, a ver que yo a llamar y no me contestar, pues entonces, claro, empecemos a gritar. Había una ventanuca allí solamente, la abrimos, Tina y yo la abrimos, porque allí era una celduca pequeña, allí era el servicio, ¿no? Donde salieron los ratones como vaques por allí, ahí estabas viendo todo aquello lleno hasta los topes, porque ahí donde es la inspección esa, de donde llevan pues los rateros y en fin, todo eso, ¿no? Donde meten eso. Así que estaba aquel váter que estaba tomado, o sea, la cantarilla, que no pasaba, allí no paraban ni los demonios. Entonces es cuando empezamos a gritar. A ver que yo llamo a mi marido y mi marido no me contesta, entonces yo ya veía que estaba dándole los palos a él. Porque poco antes vimos asomar la cara al capitán Caro, pero sin entrar en nuestra celda, ¿no? Y a ver a esos. Pero ya veíamos de que estaba como drogado, blanco, pálido, porque él era un mozarro joven, porque era un joven, pero un mozarro, y estaba en mangas de camisa, la camisa blanca. Y entonces él se puso de pantalón de deporte, también. Y entonces, cuando sentimos los golpes, entonces es cuando empezamos a llamar y no empezamos a gritar. Empezamos a abrir aquella ventana y a gritar, a dar con los zapatos, porque la puerta por la parte de adentro era de chapa. Entonces empezamos a gritar, a llamarlos asesinos, criminales, y en fin, todo lo que nos venía, ¿no? Entonces, en uno de estos tantos gritos nos daban, y claro, llamábamos tanto la atención porque la gente que pasaba por la calle, y como era a las 2 de la mañana, estaba todo tan silencio, por lo menos estaba todo rodeado por allí de gente viviendo, pues se sentían eso. Entonces ellos, como eso no querían de que se diera publicidad, que querían hacer las cosas secretamente, que todo el mundo pues que no supiera nada. Entonces una de esas es cuando bien ya, y nos abre la puerta, como estábamos gritando, y amenazarnos, a pegarnos, ya entonces ya entró como loco, y ya venía ya con la camisa chiscada de sangre ya, la blanca, ¿eh? Entonces nos tiramos a él,
Nos tiramos a él llamándole asesino a criminales, entonces él nos dio, precisamente a Tina la cogió así en eso y dio y así como si estuviera dando y con la mano, como si estuviera matando un conejo en una de esas, ¿no? Entonces yo me lancé, yo empecé también a llamar asesino, criminal y tal, bueno, en una de estas, pues en fin, callamos un poquitín mientras él estuvo, porque claro, podía más él que nosotras, ¿no? Entonces es cuando seguimos, después que salió, volvimos, claro, todas nerviosas allí, dando gritos sin parar y tal, con que entonces en eso es cuando llaman a Tina, después ya de pasar un rato, cuando ya sacaron a otros, porque cada poco, toda la noche estaban así, ¿no? Y entonces me empiezan a sacar una foto y donde me preguntan quién es y yo les dije que no conocía, pues entonces pues empezaron a darme tortas, que desde entonces tengo un oído perdido de los tortazos que me dieron. Y entonces pues nada, cógeme el pelo, y qué pelo más bonito, y riéndose de la mi melena, que me la iban a cortar, si no ellos decía dónde estaba Horacio, y yo pues no decía nada, no abría la boca, y no aquello, nada más que cuando me daban los tortazos yo os llamaba asesinos. Entonces de una de esas yo le dije al capitán Caro, él estaba pues ya sentado y los otros estaban cortándome el pelo, cada poco, cada palabra que me estaban nombrando el paisano, a decir que yo no conocía, un rancón de pelo, y entonces y nada, y yo pues negando de que yo que no conocía ese señor y que nada, que no insistieran, que no ellos decían nada porque no sabía dónde estaba ese señor, y entonces pues venga dando. Entonces en una de esas arrancan el pelo, me dejaron, entonces empezaron rinras, eso el Cabo Pérez fue el que me lo cortó, me dejaron como un rabo aquí, como yo tenía la melena larga, me habían dejado como una cola, riéndose de uno, ¿no? Como una cola así. Y lo otro, pues eso, uno corto, otro largo, otro... Y entonces, pues yo nada, yo no ellos decía nada, yo no me movía la cabeza, me lo cortaban, yo para mis adentros en aquel momento me decía, digo yo, va pesados lo que estáis haciendo, ¿no? Entonces, en esto, pues digo ya al capitán Caro, digo yo, usted no tiene madre, al ver lo que estaban haciendo, porque dije usted no tiene madre, madre mía, los nombres que me llamó hija de puta, me llamó, qué sé yo, los peores nombres de este mundo, bueno, que yo no sé lo que me llamó, que dejare su madre en paz, que la madre que no se estaba acordando de mí para nada, que estaba tranquila en casa, tenía como una bomba allí, solamente es para ponerlo, no sé, para los papeles o qué sé yo, eso, cogió aquella bomba, me la tira, yo si no me da en la cabeza, con aquella bomba, me hizo así, me esquivé, si no, me da con aquella bomba que tenía allí, ¿no? Bueno, de aquella, qué sé yo, lo que allí me llamó y un tortazo que me dio otra vez, solamente por decir que si él no tenía madre. Traigo la cabeza rota, tra la la, traigo la cabeza rota, tra la, que me la rompió un costero, mira, Marusina, mira cómo vengo yo. Traigo la camisa roja, tra la, traigo la camisa roja, tra la, de sangre de un compañero, mira, Marusina, mira cómo vengo yo. Mañana son los entierros, tra la, mañana son los entierros, tra la, de esos bravos compañeros,
mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Santa Bárbara bendita, tralará, tralará, Santa Bárbara bendita, tralará, tralará, patrona de los mineros, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. ¿Cuándo empezó tu lucha, Esperanza? En realidad no ha habido un momento así decisivo en que yo haya empezado la lucha. Ha venido naturalmente desde mi infancia, desde mi niñez. Yo me he criado en un barrio muy proletario, un barrio rojo, como se llamaba, en que toda la gente luchaba, combatía por la democracia y pues mi entrada no fue un momento decisivo, sino que ha sido en el correr de los días entrar en el combate sencillamente en la medida en que yo podía. ¿En qué parte de España vivías tú? Yo vivía en Bilbao, en Recaldeberri. Cuando tenías unos 14 o 15 años, ¿tú ya...? Pues yo creo que fue antes. Antes ya habían ocurrido cosas en España, sobre todo en esa zona. Había habido los movimientos en Asturias y yo estaba organizado en el movimiento de pioneros, un movimiento infantil, y fuimos muy sensibles a la llegada a Bilbao de grupos de niños acogidos por casas de los obreros, de los represaliados en Asturias, donde se hizo una masacre tremenda de los que habían empezado la lucha. Había muertos encerrados en las cárceles y las familias obreras habían acogido en sus casas a niños. Entonces nosotros fuimos a recibirles en la estación cuando llegaban. Por cierto que hubo una gran represión contra una manifestación pacífica que iba a recoger a los niños. Y luego todo ha continuado naturalmente. Vino la guerra de España, yo intenté ir al frente, mis dos hermanos mayores se incorporaron, mi hermano que tenía 20 años y un segundo que tenía 16 años. ¿Y tú cuántos años tenías? Yo tenía 14 años entonces. Naturalmente no me dejaron ir al frente por mis pocos años, por mi juventud me rechazaron. Y teníamos una gran ilusión de prestar una ayuda, un servicio, de ser útiles. Y nuestro trabajo consistía en ayudar a los refugiados que venían de otros lugares, encontrarles albergues, facilitarles comida, ayudar también cuando hubo el desastre de la agresión contra Guernica y Durango. Los que venían sin nada, escapados de sus hijos, huyendo, nosotros les acogimos en nuestro barrio, les ayudamos a encontrar una casa en las familias que podían acogerles. Hubo un gran deseo de ayudarles, una gran solidaridad, y en los pocos medios que entonces, porque era la guerra, una guerra dura, difícil, en los pocos medios que la gente tenía los compartieron con aquellas gentes que habían logrado escapar de los bombardeos de la aviación alemana. Después cayó Bilbao, con eso empezó ya mi exilio, mi paso por Francia para regresar de nuevo a España. Intenté de nuevo ir al frente
pero solo pude conseguir entrar de enfermera, donde seguí cursos acelerados en un hospital del ejército. Me hice enfermera hasta el final de la guerra, hasta de nuevo el exilio a Francia, donde nos acogieron en los campos de concentración, en las hermosas playas del sur de Francia, donde los niños heridos, enfermos, estaban tirados en la arena, sin víveres, sin nada de abrigo. Algunos murieron, muchos murieron, demasiados. Yo intenté escaparme del campo, porque todavía quedaba una zona libre en España, y nuestra ilusión al pisar el suelo francés era volver otra vez a España, a ser útiles, a hacer algo. Pero no pude conseguirlo porque me cogieron, y además porque no era posible volver a España. Los rumores que corrían de que se iban a poner barcos para los que quisieran continuar el combate pudieran hacerlo, eran rumores infundados. Y luego porque al escaparme del campo fui detenida y llevada a un campo de concentración del centro de Francia. Un campo de mujeres y niños en una fábrica desafectada, un lugar muy frío, fue un invierno muy rudo, sin fuego, en naves donde vivían mujeres, niños, casi tirados en el suelo, y donde había enfermos, tuberculosos, y ahí también, desgraciadamente, murieron muchos niños porque se despertó una epidemia de meningitis. Estábamos guardados por policías, no podíamos salir del campo. Las condiciones eran muy malas, de tal malas que hubo 2 sublevaciones de mujeres en dicho campo. Una de ellas por la comida, servían garbanzos con gusanos y cosas, y las mujeres se sublevaron. Yo misma en ese momento, sin quererlo, sin proponérmelo, al ver la comida que nos daban, la arrojé de nuevo al caldero del que nos servían, y todas las mujeres, había unas 800 mujeres con niños, todas las mujeres se levantaron y pidieron que se les diera a comer, que esas comidas los niños no podían comerlas, que se hicieran otras comidas, en fin, hicieron sus reivindicaciones. Y de ahí ya pues empiezan los grupos de resistencia. Los grupos de resistencia cuya organización comienza en las compañías de trabajadores, de los que eran destacados grupos a trabajar en las minas, en las montañas para cortar leña. Y ahí comienzan los núcleos, que poco a poco son grupos armados, y cuando comienza la Segunda Guerra Mundial empieza la lucha contra el ejército nazi. ¿Por qué esa lucha? ¿Por qué los españoles en un país extranjero donde habíamos sido tratados más bien con crueldad luchábamos en defensa de ese país? Pues porque considerábamos que era la continuación de nuestra lucha, la lucha por España. El ejército nazi había intervenido en nuestro país. El ejército italiano había intervenido también en los combates del norte y en los combates de Madrid y en otros sitios. Y para nosotros era natural que la lucha contra esos ejércitos era la lucha también para la libertad de nuestro país. Eran de esos grupos, poco a poco, que iban haciéndose mayores. Su actividad consistía en actos de sabotaje, en atacar al ejército enemigo. Los alemanes se habían instalado enfrente de un garaje donde teníamos un depósito de armas y donde había además un herido. Entonces habían cercado la calle, pero no habían penetrado en la casa. Y por precaución, para que al llegar a la casa no detuvieran al herido, lo que hubiera significado su muerte, y la de los camaradas que le albergaban, se decidió sacar las armas. Entonces, poco a poco, metiendo las armas en una maleta, yo salía, hacía una sonrisa, como entonces era joven, bien parecida,
hacía una sonrisa al alemán que guardaba la barrera, la barricada, me abría las alambradas y yo pasaba con mi maleta procurando hacer que mi maleta fuese ligera para que no pensara que podía haber cosas que pesaban mucho. Y así, en 2 días, haciendo varios viajes, intentando ver siempre que no fuera el mismo alemán el que estaba de guardia, en 2 días se logró sacar las armas, con mucha alegría por nuestra parte, porque había ocurrido sin incidentes y porque habíamos salvado la vida del herido y de las personas que le guardaban allí. Eso ha sido un episodio de nuestra lucha en la resistencia. Yo hubiera querido, como todo el mundo, como todos los que estábamos allí, volver a España, legal o ilegalmente. Pero no pudo ser así, mi vida siguió otros caminos, el único que había, el camino de la lucha en el exilio. Yo conocí a mi marido, a Ignacio, en el año 45, y entonces ahí empieza otra etapa de mi vida, otra etapa que no era más fácil que la lucha guerrillera, que tenía incluso menos satisfacciones personales, menos glorias. Era un trabajo difícil, un trabajo oscuro, el trabajo de una madre que tiene que criar a sus hijos, que tiene que educarles en el amor a España, habiendo nacido en el exilio, y que quiere ayudar también a su país a liberarse del franquismo. De todas formas, a pesar de las dificultades, hubo unos momentos en que la lucha guerrillera que había liberado por parte de nuestras fuerzas de españoles, había liberado una gran parte, 28 departamentos franceses, nos habían dado ciertas facilidades, éramos entonces legales. Pero en el año 50 el Partido Comunista fue puesto en la ilegalidad en Francia. Muchos de los que habíamos participado en las guerrillas, unos fueron detenidos y deportados, y yo tuve que salir porque me perseguían con mis 2 hijos, entonces de 3 años y 14 meses de diferencia, más joven el otro. Tuve que exilarme de nuevo, otro exilio. Fui a Polonia. Entonces yo iba embarazada, primer mes de mi hija, a quien su padre conoció 2 años y medio después, en condiciones tanto dramáticas, por cierto, porque la niña estaba muy enferma. Y luego conocí a mi 4.º hijo cuando tenía 1 año y medio. O sea que Ignacio estaba muy poco con vosotros. Ignacio estuvo muy poco con nosotros porque él era un dirigente del Partido Comunista, él tenía una gran actividad, estaba ilegal en Francia y hacía también viajes ilegales a España cuando era necesario que los hiciera. En ese periodo yo le vi muy poco. Yo estuve en Polonia hasta el año 57, al final del 57, donde ya pude regresar a Francia de nuevo, pero también una vida ilegal. Mis hijos tuvieron que llevar mi nombre, no podían llevar el nombre de España, de su padre. Era el periodo de la Guerra Fría, nuestro partido estaba perseguido y tuvimos que cambiar varias veces de casa. Tuve muchos problemas, había que educar a mis hijos a que cuando vieran a su padre en la calle volvieran la cabeza. Lo que hacía que a veces en un niño de 4 o 5 años enseñarle a que volviera la cabeza cuando se cruzaba con su padre en la calle, a que respondiera que su padre no vivía con él. Cuando le hacían preguntas, fue no duro, era nuestra vida, nosotros lo tomábamos con entusiasmo, con optimismo, pensando que era necesario. Y de todas formas, era el camino que habíamos elegido, el camino de lucha, siempre pensando en España. Ha sido nuestra pasión y nuestra idea constante, la de volver a nuestro país con libertad y en democracia. Pocos saben sus nombres, sus apellidos, aunque les hayan visto dando
dando la cara, han hecho su trabajo discretamente y eran los resultados su único premio. Porque han estado a la sombra, son esos hombres la luz del mañana. Porque les niegan presente, van a marcarle el camino al futuro. Tuvieron mala suerte, les descubrieron y fueron condenados a muchos años, años de soledades en compañía, de esperas renovadas cada mañana. El futuro se acerca, ya lo voy viendo, ha llamado a la puerta, llega contento. Estos hombres lo han hecho, van a trazarlo, firmes las manos, anchos los corazones. ¿Cuántos años ha estado tu marido en la cárcel? ¿Cuántos años? En total, algo más de 25. Desde que nos casamos ha estado 12, en 2 etapas, 6 y 6. Pero antes de yo conocerle, había estado otras 2 veces, una de ellas 12 años seguidos y otra año y medio en un campo de concentración. Es decir, en total han sido 25 un poco largos. Salvo esta última vez que cuando le detuvieron, que no le hicieron malos tratos. Las demás veces, todas fue torturado y en alguna de ellas, como en la del 59, fue durante 22 días, 11 y 11, llevado a la Dirección General de Seguridad, tremendamente apaleado, y cuando le vi en la cárcel todavía tenía las marcas de los golpes. Es decir, ha recorrido algo así como 18 cárceles en total. Es decir, de forma estadística se puede ir haciendo un cuadro increíble, ¿no?, de turismo carcelario, que podríamos llamar. Sin embargo, con todo ello, le he oído comentar que la vez más dura, también porque se iba haciendo mayor, debía de ser, la vez más dura ha sido esta última. A pesar de que no ha sido la de peor tratado ni nada de eso, pero ha sido la más dura porque ya era mucha cárcel. Eran 25 años. Me parece que no he hecho nada extraordinario, nada que no hubiera hecho otra mujer en mi misma circunstancia. Yo creo que primero se establece la necesidad de sobrevivir, de enfrentarse a la adversidad, y luego, en la medida de lo posible, con una dosis de pasión que llevas dentro, pues procurar desarrollar esa actividad en la medida que ha sido posible. Yo creo que el núcleo familiar hoy por hoy está muy consolidado, precisamente porque hemos hecho todo lo posible porque vieran las razones justas por las que su padre estaba en la cárcel y por las que estábamos luchando. Es decir,
que sin que fuera una especie de religión, nada místico, pero que vieran que eso era una realidad justa, mostrando las diferencias sociales sin esquematizar, pero explicando en concreto a los hijos qué significaba, por qué luchaba a lo mejor su padre. Pasábamos a lo mejor por un palacete y pasábamos al lado pues por una chabola de gitano y decíamos eso y eso, se niega lo uno a lo otro. Entonces por eso lucha papá y por eso lucho yo también, claro. Entonces no pretendía que creyeran que éramos unos héroes, una especie de Don Quijote o tal, no, que viera que eso era realidad y que la historia misma, bueno, pues ha sido así siempre. Para conquistar mejoras ha habido que luchar y la historia de la humanidad es la historia de cárceles, de persecuciones, de eso. Entonces, en ese sentido, ha sido una explicación relativamente sencilla, muy difícil de llevar en la práctica, pero muy sencilla, con la práctica, con la vida misma. Yo diría que a la vez que la lucha política, para mí se fue iniciando otra cosa que es muy importante y que en ningún momento la diluyo en mi opción política, y es la lucha de la mujer, de la mujer por su dignificación, por su liberación. Es decir, que junto a la lucha política, para mí la búsqueda de la liberación de la mujer, de la búsqueda de su propia identidad, esto me parecía que iba cobrando cuerpo cada vez más. Hay algunas feministas que consideran que es contraproducente la lucha en el seno de los partidos políticos. Yo creo que no, primero porque creo que son los partidos políticos los que tienen que dar la solución gubernamental, las soluciones de gobierno. Es por ello que, en todo caso, lo que los movimientos feministas hacen es de grupo de presión para que se tenga en cuenta sus derechos, sus objetivos, y esos partidos recojan las reivindicaciones femeninas y las lleven a la práctica en una alternativa de gobierno. Pero a mí me parece que es un error el que las mujeres consideren que no deben de militar en los partidos políticos. Yo creo que las mujeres deben de militar y de llevar al seno de los partidos políticos los programas que defiendan mejor los derechos de la mujer. För de två barnen i familjen har det inneburit en ständig osäkerhet att pappa suttit i fängelse nästan hela deras uppväxttid. Svårast blev det en sommar för 2 år sedan, då flickan Violetta också blev fängslad. Då blev Daniel rädd för att bli lämnad helt ensam, rädd för att de skulle arrestera hans mamma också. Överhuvudtaget menar Dulcinea att barnen blivit mycket märkta av livet i skuggan av fängelset. La niña, ¿cuántos años tenía cuando estuvo detenido? Pues tenía 15, iba a hacer 16. ¿Por qué han detenido a él? Bueno, la acusaban de ir distribuyendo propaganda de lo que entonces se llamaba la Junta Democrática, junto con otro chico joven y algunas chavalillas. Eso. No le cogieron nada, no le pudieron probar nada y no la pudieron procesar, es decir, porque eso fue un poco una especie de sadismo suplementario, de decir, porque entonces ella ante la policía se defendió diciendo que la detenían porque era hija de un preso político y que la detenían por eso. Entonces la policía, un poco brava, dijo que era una niña muy chula y que entonces ahora iba a saber lo que era bueno, iba a ir a 2 meses a la cárcel. Y en efecto le pusieron 200.000 pesetas de multa, que suponían 2 meses en la cárcel. 2 meses. Sí, que los pasó en la cárcel de Yeserías. ¿Cuáles son los delitos que ha hecho tu marido? Los delitos que ha hecho mi marido. Eso suena un poco tragicómico. Mi marido, todas y cada una de las veces que ha sido detenido por pertenecer al Partido Comunista.
No, nunca ha sido, diríamos, por una actividad de tipo de atentado, cosas de estas, jamás. Siempre por huelgas, llamamientos a acciones, manifestaciones, etc. ¿Cómo es ver al marido en el cárcel? ¿Cómo es? Pues es una sensación bastante difícil. Ver a una persona querida en la cárcel es bastante difícil, y sobre todo al marido, en el que, diríamos, tienes la vida estrangulada, porque con el hijo o con otra persona, aun cuando estés también lacerada, pero la cosa es diferente, porque de alguna manera la afectividad, la sexualidad, una serie de factores los tendrías equilibrados, pero cuando es el marido no, porque entonces eso está descoyuntado. Entonces es una especie de regodeo en el dolor que se hace de más en más torturante. Es decir, cada día que pasa se hace más exasperante. Entonces es muy indefinible, si no es decir que es muy doloroso. Y todo el tiempo hay guardias, ¿no? Bueno, siempre, y además, salvo en algunos periodos breves de la cárcel de Segovia, en concreto, que había pues un mejor trato, salvo esos periodos, siempre hay un funcionario delante para escuchar las conversaciones y impedir que se hablen de ninguna cosa que no sea ¿cómo estás?, te traigo esto de comida, te hace falta algo de ropa, es decir, cosas intrascendentes que permiten, vamos, esa presencia está siendo un atentado a la propia intimidad de la conversación, y no existe, no puede existir la intimidad. Si tienes que hablar de problemas de los hijos, de problemas múltiples que suceden en la familia, en la pareja, eso es imposible, porque delante hay un señor que tú cómo le vas a decir si tu chica tiene problemas, si son así, si son así. Es decir, es muy, muy complejo. ¿Y abrazar a tu marido no podías abrazarlo? Bueno, yo le he abrazado, en concreto, en los 12 años, le he abrazado 2 veces dentro de la cárcel. Y esas 2 veces han sido en esta última etapa en la cárcel de Segovia, nada más. Esas han sido todas las veces que le he podido abrazar. Este año, que era el primero que pasábamos juntos, las fiestas y tal, Daniel tenía una cosa muy, no sé, muy extraordinaria, porque quería que comiéramos juntos, que teníamos que estar juntos con la familia, que tenía que haber barullo, tenía que haber, yo que no sé qué se imaginaba, que tenían que ser las fiestas de Nochevieja. Bueno, pues había que hacer algo, ¿no? Y había que abrir una botella de champán y cosas de estas, porque normalmente nos acostábamos muy temprano para no escuchar las fiestas, vamos, como otro día cualquiera. Que no estamos conformes con este mundo de sombras, porque no queremos ir dando tumbos por la historia, porque venimos callando desde pequeños, porque ya estamos cansados de que todo lo hagan ellos.
teníamos un solar donde jugábamos muy amplio, pero el ayuntamiento vino y les dijo a esos señores, los amos del solar, que como no construyeran, como no edificaran, que lo quitaban. Entonces empezaron a edificar y entonces nos quedamos sin solar, no teníamos dónde jugar. ¿Y no había otro patio detrás también un poco más pequeño? Sí, había otro más pequeño, pero también lo han vallado y han hecho también pisos. O sea que en ese colegio ya no tienen dónde jugar los niños. No, jugamos aquí. Que si no estuviera esto, tenían que estar en la carretera. Aquí hay unos niños ahora que están por ahí jugando. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué están por ahí y no están en la escuela? No, claro, por los medios económicos más bien. No tienen dinero, entonces no pueden ir a la escuela. ¿Hay muchos niños aquí en este barrio que no van a la escuela? Bastantes. ¿Cuántos colegios hay gratis? Ninguno. Gratis ninguno. Tusentals barn i Spanien får inte gå i skolan därför att deras föräldrar inte har råd att betala. De flesta skolorna är nämligen privata. Dåliga skolor och dyra skolor och problem med undervisningen. Det är någonting som kvinnorna i den här förorten kämpar mot. En av de frågor som de tar upp i sin hemmafruförening som har möte varje torsdag klockan 3. Sådana här kvinnoföreningar och andra grannskapsföreningar finns i alla stadsdelar och förorter. Det är ett sätt att ägna sig åt politik fast det varit förbjudet. Under Franco fick man nämligen inte ordna några som helst möten. Kvinnoföreningarna blev ett undantag, de ansågs inte så farliga. Después, si os parece, vamos a pasar al problema de la enseñanza, que como sabéis se presenta nuevamente con otra subida después de unas vacaciones, porque no es un principio de curso, sino que es la mitad del curso. Después de unas vacaciones, pues nos presentan una subida de un 26%, que en algunos casos alcanza bastante más del 26%. El problema que se plantea sobre esta subida, pues indudablemente siempre nos viene a atacar a los barrios. Lo primero porque carecemos de colegios nacionales en los cuales podamos llevar a nuestros hijos y tender hacia una enseñanza gratuita, que es lo que estamos pidiendo todos. Y el segundo problema es que, aunque queramos, al no existir estos colegios nacionales, tenemos que utilizar los colegios de la enseñanza privada. Y los colegios de la enseñanza privada ya estamos todos cansados de ver lo que nos están haciendo. Por ejemplo, los fraudes, las estafas que nos están haciendo con recibos que no pueden justificar con nada, pero que si no le pagas, pues te echan al niño fuera del colegio. Y así sucesivamente estamos sufriendo la carestía del colegio. Que en clases de 10 metros cuadrados te tienen metidos a niños, a 40 niños metidos ahí. Además, ya te digo, o sea, metiendo niños de tercer curso y niños de preescolar, que los niños te hacen un follón, un lío en la cabeza que imposible. O sea, es que no puede ser. Y niños que meten en tres niños en un mismo banco. No se pueden mover. Sí, ese es uno de los problemas graves que se encuentra hoy en la enseñanza. Y es que el maestro que entra y ve en un colegio privado, que ve problemas pues que en verdad van en contra de sus propios principios como enseñante, entonces lo más inmediato es de que este hombre intente corregir todos esos defectos. Como los colegios privados hoy no están por la enseñanza del país ni por la cultura del país, sino que están porque es un negocio, pues entonces el director de inmediato lo despide. Como la ley de despido hoy es una ley libre, pues entonces hoy un profesor está a lo mejor un mes en el colegio y de inmediato pues está un mes, pero luego después tiene que andar danzando el pobre hombre por ahí hasta que encuentra un sitio donde pueda acoplarse. Concretamente en este otro colegio, en el colegio este que te digo de mi hija, también, o sea, sigue una pedagogía un poco rara, porque es que como para castigo les imponen tirarles el bollo a la basura, por ejemplo. O sea, que cosas rarísimas. Y el soborno. O sea, que incluso, o sea, quitarles, que los niños salen de casa prácticamente sin nada, porque no les apetece tomar nada por las mañanas, y luego cuando llega o sea, a las 11 de la mañana les apetece comerse el bollo que le das o el bocadillo, y como castigo se lo tira a la basura. O sea, que es que son cosas que de verdad, o sea, que para indignar a cualquiera, vamos. Bueno, y también tengo yo una niña también que va aquí al colegio de las monjas, no este de aquí, sino las monjas de más abajo del otro de San José. Y mi niña pues es una niña que por la mañana no tiene ninguna gana de comer porque no está así muy buena, está un poquillo delicada del estómago. Y cuando ella empieza a dar algo de ganas, es a las 11, 11 y media aproximadamente. Y entonces yo hablé con la monja para que la dejara llevarse un bollo, un bocadillo, algo para que la dejara comer porque es que por la mañana no tiene ganas de desayunar. Y se ha negado rotundamente, que dice que allí no se puede llevar nada. Que desayune antes de salir, sino que no coma nada hasta que no venga a mediodía. Así que desde por la noche que cena hasta las 2 o 2 y media que comemos, la chiquilla sin comer nada, porque la monja se ha negado rotundamente a que la niña lleve ni bocadillo ni bollo.
Y el soborno del Navidad, eso no se cuenta, pues hay que contarle. Porque el mío ha venido como una pena que él no ha regalado nada a la señorita porque los demás le han regalado botellas y etcétera y etcétera. Y yo no estoy para regalar a nadie nada, que mi marido está un pie aquí y otro en la calle. Eso le ha pasado también a mi nieto. Entonces eso es muy importante decirlo también, dice, mamá, para que ninguna madre... Mamá, ¿sabes qué? Que no ha regalado nada a la señorita. Dice, hijo, yo estoy para que me regalen a mí. ¿Quieres 3 niños? ¿De ti quiere ella trabajar todos los días? Estoy para que me regalen a mí. Y dice, pues hoy me ha castigado la maestra, y dice, no veas qué mal se ha portado conmigo. Claro. Así que... Y dice, pues hijo, yo no pienso llevarla nada, porque no, es que no tengo, vamos, no tengo yo para mí. Hombre. Pues mira, aquí el barrio es muy obrero, la gente que vive aquí son trabajadores que viven de un sueldo y vamos, eso es de la gente con muchos problemas, casas con muy poco sueldo, la vida está muy cara, o sea, es un barrio muy obrero. Defendemos el problema de los colegios, que es mucho y muy gordo, como ya hemos estado viendo. Defendemos también el plan parcial, o sea, lo que quieren hacer con las casas bajas, tirarlas y entonces mandar a la gente a otros barrios cuando la gente se ha dejado aquí su pellejo construyendo las casas y entonces guarderías que no hay en el barrio, problema de asfaltados, luz, agua, todas esas cosas. Sí, o sea, yo sé de un caso en el cual una niña con 5 y 7 meses, la madre la tenía que dejar atada en la cuna para que no se le cayera mientras las 4 horas que ella se iba a asistir, porque con el sueldo del marido no tiene suficiente. ¿Qué piensan del aumento de precios en la compra? Que es carísimo, que esto es insoportable. No podemos con el sueldo que ganan nuestros maridos. Tenemos que estar pues a medias, porque relativamente no nos alcanza ni nos llega para nada. Y esto es un abuso que va a ser imposible. Va a ser imposible poder vivir así, claro. Además que cuando hacen reportajes en el barrio de Salamanca y por todo el centro de Madrid, tenían que venir a las afueras, que es donde estamos pasando calamidades. Y aquí es donde tenían que venir a hacer interviews para que dijéramos la realidad. No adelantamos nada, pero claro, hay personas que las hacen entrevistas. Uy, yo vivo muy bien. Señora, ¿por de qué vive usted bien? ¿De qué vive usted bien? A ver, ¿de qué vive? Trabajando las mujeres que se van a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana y vienen a las 8 de la noche, como viene mi hija. ¿Y las guarderías para meter a los hijos? ¿Dónde están? En ningún sitio. ¿Y los hijos? ¿Dónde hay que dejarlos? ¿Dónde? ¿Quién paga los colegios? El que gana 60.000 pesetas al mes. Que vengan aquí a esta barriada, que hagan lo que puedan. Porque queremos alzar un mundo con nuestras manos, un mundo donde los hombres sean de verdad humanos. Porque tenemos empuje y las razones nos sobran. Porque somos el futuro y queremos darle forma. Por eso cantamos densas palabras de tierra y de piedra. Por eso cantamos altas palabras de sueño y de espera. Ett nytt stort bostadsområde i utkanten av Barcelona. Här bor de flesta som arbetar på bilfabriken Seat. Jätteföretaget som tar sin arbetskraft från jordbrukslandskapen i södra Spanien, där arbetslösheten är katastrofal. En av bilarbetarna heter Isabel. Hon har fått känna av hur det är att vara fackligt oppositionell i den regeringsstyrda fackföreningen.
desde hace 2 años soy cargo sindical, vocal jurado, elegida por mi taller, por todos mis compañeros, y desde entonces tengo este cargo. ¿Cuántos son los que trabajan en tu taller? Unos 7.000. ¿Y mujeres cuántas hay? Pues aproximadamente una de 200 a 300. O sea que la mayoría de los que te han elegido son hombres. Sí. ¿Tú tuviste hace un par de años o así, tú tuviste algún tipo de conflicto en la fábrica con...? Sí, bueno, el conflicto mío en la fábrica empezó el 18 de octubre, cuando mataron al compañero Antonio Ruiz Villalba. ¿De qué año? Del 71. Que entró la policía, entonces allí pues se ocupó la fábrica. Y a partir de entonces, pues mi intervención en las cuestiones sindicales, reivindicativas, sociopolíticas, pues empezaron a ir en aumento. Entonces aquel mismo año me detuvieron, estuve 3 días en la comisaría y por entonces me procesaron, me pusieron 50.000 pesetas de multa. Me procesaron, salió 4 años, me pedía el fiscal 4 años de cárcel, cosa que después quedó en el juicio que tuvimos en el 75, la sentencia quedó anulada, o sea, salimos absueltos todos los que estábamos implicados en el proceso aquel. Después me detuvieron, bueno, en la empresa aquel año fui represaliada, pero bueno, esto es una cosa general, ¿no? Porque la mujer entonces estaba en muy malas condiciones trabajando, se le exigían unos ritmos de trabajo algo enormes y vamos, inhumanos. Se le pedía que estuviese durante 8 horas seguidas en una cadena trabajando y para ir al váter no se podía ir, teníamos 2 horas, o sea, 10 minutos en una hora determinada, a las 8 de la mañana, y otros 10 minutos a las 12 del mediodía. Y si en el intervalo de ese tiempo tenías necesidad de ir al váter, entonces no podías ir. O sea, te lo prohibían y si te ibas era abandonar el puesto de trabajo. Por una serie de cuestiones de este tipo, me pusieron una sanción de 60 días de suspensión de empleo y sueldo por abandono del puesto de trabajo, precisamente para ir a hacer necesidades personales. Entonces tuve juicio en magistratura y se me quedó en 20 días, o sea, en magistratura me quitaron 40. Entonces fui trasladada de puesto de trabajo y también presenté juicio en magistratura y entonces gané el juicio. Tenía que volver a mi puesto de trabajo porque ya que el que me habían dado no era ni de mi categoría, ni lo que estaba yo haciendo, ni estaba en mi sección. Entonces cogieron y montaron una pequeña sección y me llevaron a mí con otras compañeras también, que eran también destacadas. Y estuvimos allí 2 años, donde un sitio totalmente escondido, donde algunos compañeros que querían venir a vernos no podían encontrarnos, sino era preguntando un montón de veces, donde tenían para nosotras dos hombres durante las 8 horas vigilándonos y les pagaban, claro, un sueldo para vigilar a 3 personas, donde nos pusieron unos ritmos de trabajo tan altos que no era imposible sacarlos y nos quitaban cada mes 4 o 5.000 pesetas durante 2 años. Entonces, como la representación sindical que teníamos en aquel momento no era de los trabajadores, sino que era gente que había estado allí, que de una u otra forma la había puesto la empresa, porque los representantes verdaderos habían sido despedidos, pues no se pudo hacer nada. En el momento que nosotros cogimos el cargo sindical, entonces ya movimos la cuestión y enseguida nos llevaron al taller, tanto a mis compañeras como a mí. För att tillvarata arbetarnas rättigheter gentemot arbetsgivarna
har det i Spanien bildats särskilda kontor med arbetaradvokater. Här sysslar man uteslutande med att hjälpa dem som blivit orättvist behandlade på arbetsplatserna eller blivit avskedade för att de opponerat sig eller agerat för att förbättra förhållandena på arbetsplatserna. De lagar som finns kringgås och nonchaleras systematiskt av arbetsgivarna som hela tiden gynnats av det så kallade vertikala fackföreningssystemet som funnits under hela Franco-tiden och som först helt nyligen börjat förändras. ¿A qué nombre está el expediente? Sí, tenéis el número 59. El número 59 a las 6:30. No, vamos por el número 36. Falta poco ya. Cuando reciba la notificación de despido, va usted a sindicatos a poner una demanda por el despido improcedente. Y entonces esto lo que hace es dejar en suspenso los días de plazo. Un aviso para el despido, pero como por terminación de obra. ¿Y realmente ha terminado la obra? No. ¿El trabajo que usted realizó en la obra realmente ha terminado? No. Pues entonces es como si fuera un despido. Sí. Un despido. Vertikala fackföreningar består av företagsledare och arbetare inom varje fabrik. Majoriteten av dem är utsedda av myndigheterna. Endast en mindre del väljs av arbetarna. En i praktiken helt regeringskontrollerad fackförening med mycket små möjligheter till fackligt inflytande för arbetarna. De så kallade arbetarkommissionerna och andra fackliga sammanslutningar har fram till nu varit förbjudna och har tvingats arbeta underjordiskt. Advokaterna har varit deras enda möjlighet att åtminstone protestera inför rätta. Här kommer en grupp kvinnor från en textilfabrik som söker hjälp för att de hotas av förflyttning till en ny arbetsplats med lägre lön och mindre kvalificerat arbete. Eftersom det dagligen sker ett oräkneligt antal avskedanden på arbetsplatserna är advokatkontorens väntrum ständigt fulla. I teorin finns det en lag mot avskedanden, men i praktiken ger denna lag stora möjligheter för arbetsgivaren att fritt avskeda eller förflytta misshagliga arbetare. Es decir, cualquier anormalidad del trabajo, un bajo rendimiento, una huelga, un plante en una empresa era específicamente, y es todavía hoy todavía lo es así, causa de que el trabajador se quede sin su puesto de trabajo, sin ninguna indemnización, sin seguro de desempleo, es decir, sin subsidio de paro, sin nada. Queda fuera de su trabajo y con un tribunal que da toda la razón a la empresa. Es decir, ha quedado represaliado sin ninguna posibilidad de ganarse la vida, sin ningún subsidio de paro. Y por otra parte, como complemento de esto, existía y ha existido la posibilidad, y existe todavía, de que pagando una cantidad más o menos importante, depende de los casos, del número de obreros, del número de la calidad de la falta, etcétera, las empresas siempre han podido despedir al trabajador que les molestaba. Es decir, esto ha producido que el dirigente sindical, la persona que ha encabezado las reivindicaciones económicas, el que ha representado a sus compañeros en un diálogo con la empresa en una huelga, en una situación conflictiva, a la larga o a la corta, ha sido despedido con dinero o sin dinero, pero en definitiva ha quedado despedido y ha quedado sin puesto de trabajo. Claro, esto ha producido en el país en este tiempo, en estos 40 años, una larga serie de trabajadores que han sido despedidos de empresas, que han entrado en lo que se llaman las listas negras, es decir, listas que todo el mundo conoce, que todos los empresarios se pasan, que no han logrado encontrar trabajo, que están trabajando en un garaje como representantes, como vendedores, etcétera, que han perdido su posibilidad de trabajar en una empresa, en su oficio, y su posibilidad de actuar como dirigentes, que eran en muchos casos, como trabajadores de base, en otros casos de actuar sindicalmente en una empresa. Kanske kommer arbetet för de här advokaterna att förändras nu, när de tidigare förbjudna fackliga organisationerna i dagarna blir tillåtna. Men det som först och främst måste bevakas är den så kallade fackliga amnestin. Alla som blivit förföljda för att de tillhört en förbjuden fackförening måste få upprättelse. Por lo tanto, la amnistía laboral significa para el mundo del trabajo una cosa importantísima. Es el restablecimiento de nuevo, como para la amnistía política o penal, el restablecimiento de unas condiciones que permitan actuar en igualdad de condiciones, que permitan reanudar el trabajo sindical y social y que permitan al mismo tiempo obtener un puesto de trabajo que les corresponde y del cual han sido privadas por la legislación de unos años de dictadura fascista que de una forma injusta, de una forma altamente antidemocrática, les ha privado de este puesto de trabajo y de estas posibilidades de actuación sindical. ¿Significa esto que habrá libertad sindical en España, Isabel?
Pues esto, o sea, sí teóricamente sí. Lo que pasa que en la práctica la debemos de conseguir los trabajadores, ¿no? O sea, la debemos de imponer. O sea, de la muerte de Franco para aquí, pues todas las cosas que se han ido consiguiendo ha sido una práctica de los trabajadores, no porque no las hayan dado de arriba, sino que ha sido una práctica impuesta de los trabajadores y a veces se dice que la costumbre hace la ley, ¿no? Oye, vamos a cantar una canción referida a un luchador que mataron en Chile y que también tenía algo que ver con nuestra lucha y era que pedía la igualdad para todos los trabajadores. ¿Vale? Por favor, silencio. Voy a hacer un pormenor de lo que aquí ha sucedido. Camarada Jeremías, que en Brasil te asesinado. I juni förra året stängde över 100 kvinnor in sig i en kyrka i Barcelona tillsammans med sina barn för att stödja sina män som strejkade. När männen svartlistades på företaget beslöt sig kvinnorna för att väcka uppmärksamhet, att tala om vad männen strejkade för, att lönerna stoppades fast priserna bara steg och att det var omöjligt för en arbetarfamilj att leva så. I 28 dagar ockuperade de kyrkan, som fungerade som ett samhälle i miniatyr, med organiserad arbetsfördelning. Sakristian blev kök och förråd. Man tog emot mat som solidariska affärsmän och andra sympatisörer kom med. Och männen kom på besök och konstaterade att uthålligheten var total. No puede ser que en el exterior lo comprendan, que aquí no hay nada de nada, todo sigue siendo igual o peor que antes. Es decir, que somos trabajadores, no somos nada de políticos ni nada, somos trabajadores, pero que todos vamos comprendiendo lo que antes no comprendíamos. Las mujeres vamos comprendiendo que nuestros maridos luchan por algo y estos que vemos que son, por ejemplo, de lo que dicen ellos, organizaciones políticas de aquí, de allá, de izquierda, de derecha, todo mentira, luchan por el trabajador y en algo tienen que excusarse ellos, que son terroristas, que son para acá, que son para allá. Son chicos que defienden al trabajador y que defienden a una España libre y que esto lo entiendan en el exterior, que aquí no tenemos nada de nada, nada de nada. Estamos en todas partes, somos muchos, vamos lejos, ya no nos encandilamos cuando nos cuentan sus cuentos. Dejamos la oscuridad, venimos dando la cara. Somos los que forjaremos ese mundo del mañana. Por eso cantamos
esas palabras, tierra y de piedra. Por eso cantamos altas palabras de sueño y de espera. Efter 4 veckor slog polisen till. Tog sig in i kyrkan genom att slå sönder en dörr, kastade ut alla kvinnor och barn och rev ner och förstörde allt det som hade byggts upp under ockupationen. Si dura aquello más, es que nos entierran. No, a lo mejor no. Hubiéramos salido bien, pero ha quedado una gente muy maja. Quedaron los luchadores, como al final. Bueno, vale. Hala, hasta luego. Adeu, majo. Que te mejores, ¿eh? Gracias. Dios. Recuerdo, ¿eh? Dios. Dios. Prosperidad heter en av förorterna i Barcelona. Namnet betyder välstånd. Här bor Maruja, en av de kvinnor som var med vid ockupationen av kyrkan. Maruja är specialist på hur man ska protestera mot myndigheterna och deras underliga agerande i bostadsområdena. Maruja och hennes grannar har ett byalag som protesterar, agerar och demonstrerar när de tycker att någonting är fel. Några grannar som bodde högt uppe på en kulle tröttnade på att det inte gick någon buss dit. ¿Cómo fue lo de llevar los autobuses hasta este barrio que está allí alto? Sí, el problema es que tú calculate que los vecinos que viven aquí tenían que andar como mínimo en línea recta, seguro que hubieran sido menos kilómetros, pero debido a las casas y a las calles, porque claro, por aquí no pueden bajar, y hay gente que tiene coche y todo, ¿no? Entonces tenían que bajar al centro de lo que es el barrio a coger los autobuses. A las 5 de la mañana representaba pues, como cuesta abajo como media hora, y cuesta arriba no digamos más, porque son unas pendientes algo tremendas. Entonces estos vecinos se reunían pues para ver, porque nos pusieron que llegaba el autobús aquí, y entonces les picó un poco así el amor propio, que por qué no se podían subir allí. Acudieron a la asociación y entonces la asociación se vio de hacer unas gestiones con el ayuntamiento, porque al fin y al cabo los autobuses los pagamos. Si la línea se extiende, pues bueno, pues gente que coge más el autobús, pues más dinero para la compañía. Hicimos las gestiones y lo que nos dijeron ellos era que el autobús no podía subir porque al ser grande, con el peso de la gente los amortiguadores daban en el suelo y al subir no podía ser. Entonces estuvo estudiando el terreno y se le dijo que sí, que podía ser, que podían subir tranquilamente porque ahí han subido autocares cuando se han hecho excursiones y todo esto y han recogido a los vecinos y que podían hacerlo. Entonces ellos no querían, lo veían que podía subir. Pero claro, el vecino de una forma u otra tenía que coger el autobús porque el que vive aquí bajaba ahí al autobús y a ellos les representaba poner, al ser la línea más larga, más autobuses y más conductores y más salario. Y claro, de todas formas los vecinos iban a coger el autobús. Entonces ellos dijeron que no. Entonces un día, en asamblea que se hizo ahí arriba, se decidió, y yo fui la que lo propuse, de que se raptara el autobús, una especie de rapto. Coger el autobús, montarse unas 50 o 60 personas y hacerle subir. Entonces se aprobó. O sea, costó como 2 asambleas que se aprobaran, porque eso del rapto la gente no lo acababa de ver, porque entonces era como 1 año y medio y era cuando toda la represión de aquí, ¿no? Y entonces al final se decidió y se cogieron los autobuses, se subieron arriba, se pudo demostrar que el autobús podía subir tranquilamente y bajar sin dar en el suelo. Y entonces a raíz de ahí fue cuando nos pusieron la línea de autobuses, que hoy hay 2 líneas, o sea, hay un 12 que sube ahí, que va al centro de Barcelona, y hay también un 45 que también sube y que también va al centro de Barcelona. Y que para los vecinos eso ha sido, pues ya ves tú, ya.
Och här hade vägförvaltningen byggt en asfaltfabrik för nära bostadshusen. Byalaget ordnade protestmöten och fick läkarintyg på att fabriken var hälsovådlig. Tog reda på att enligt lagen måste den ligga minst 6 kilometer från närmaste bostadshus. Men fabriken flyttades inte. Y los vecinos le dieron un plazo de tiempo y que si en ese tiempo la planta no estaba desmantelada, la haríamos nosotros. Entonces cada domingo se hace una asamblea con todos los vecinos y se explica a la comisión las gestiones que ha hecho. Y entonces ahí se decide lo que los vecinos dicen, porque esta comisión solamente es para traspasar lo que la asamblea decide. Entonces se decidió que bueno, tirarla. Entonces el domingo este, no el otro anterior, se vinieron, en la asamblea se volvió a repetir y entonces se desmanteló toda. ¿Cómo cuántos erais? Pues éramos como unos 400 y algo más. Yo os podía dar alguna fotografía de la manifestación, porque acabada la asamblea se hace una manifestación por todo el barrio para decir el problema que tenemos. Entonces los vecinos estuvieron, pues el que sabía de electricidad, pues cortó toda la línea eléctrica, o sea, quitaron los contadores de la luz. El que sabía de maderas, quitó todas las maderas. La cuestión es que nosotros no sabemos darle el valor, pero en la prensa salió una nota del ayuntamiento que los desprefectos habían valorado en 3 o 4 millones de pesetas. Entonces el domingo se volvió a hacer aquí una chocolatada, o sea, un festival. Se volvió a hacer para que los vecinos continuaran haciendo suyo el problema, porque tenemos experiencia de que los vecinos no se han dado cuenta de un terreno y a lo mejor al llevarlo allí continuo, pues el hombre ya se ha hecho suyo. Y aquí por las mañanas el domingo da muy bien el sol y se pueden venir con los críos y no tenerlos en el piso, que tampoco reúnen condiciones y tal. ¿Y qué vais a hacer si se quita la planta y os ponen el local a vosotros? Es que nosotros ya le hemos llevado planificado lo que queremos que se haga con este terreno y con una recogida de firma de todos los vecinos. Y queremos que se haga o bien una zona deportiva que no tenemos para que los chavales no estén en los futbolines ni en casas de juego, sino que estén aquí haciéndose fuertes, y algún local para los ancianos, alguna cosa que aquí en el barrio pues no lo hay. Entonces esto nos han dicho que la planta asfáltica se quitará, pero que el problema de poner eso ya es más gordo. I bostadsområdena i utkanterna av Barcelona bor huvudsakligen arbetare som flyttat hit från fattigare delar av Spanien. Typiskt för de bostadsområdena är att planeringen är praktiskt taget obefintlig. Och det finns inga grönområden och inga gemensamhetslokaler. No, contradirección yo no sé si es, pero... No, contradirección no creo, porque... Yo veo si bajar los coches. Porque entran de para allá arriba, bajan derecho abajo, y si fuera contradirección, pues no bajarían para aquí. Vendrían solo de allí para atrás, ¿te parece? Yo creo que por aquí pasa. Och trafikproblemen i området är enorma. Efter 3 dödsolyckor i samma korsning bestämde sig grannarna för att stoppa trafiken och kräva ljussignaler. I 3 veckor ockuperade de gatorna flera timmar om dagen på 11 olika ställen där det behövdes trafikljus. Era una calle donde había un cruce y donde había la única salida que hay para la meridiana del barrio, y aquí, como verás, ya ves, y solamente hay una dirección. Imagínate 4 direcciones, que era subir, bajar, y 2 direcciones, será un continuo. Allí veréis aquella puerta que aún está pintada de 2 colores, porque ahí fue el último muerto, que el barrio ya dijo que no quería más muertos, y la puerta aún está pintada de 2 colores porque lo estrelló un coche contra la pared ahí y ahí lo mató. Tuvo que cogerlo mi padre, le dio al mismo tiempo que cogerlo a mi padre, si muy tomado de coger a mi padre. Que teníamos que pillarles de sorpresa a ellos, y unos días lo parábamos a una hora y otro a otra, con el objetivo de pillar autobuses aquí dentro para fastidiar al ayuntamiento, porque los autobuses que entraban ni salían ni entraban. Aquí también es una de las vecinas que participó mucho en lo de los semáforos. Más arriba. Participando hace el sábado antes de Navidad, poco matan a mi marido en el cruce aquel. De poco lo mataron. O sea, hubo un accidente, eso que está al espejo,
Además tenemos el tren al paso y no lo respetaron. Entonces mi marido iba paseando por la acera y el coche que venía de la calle Viñeda al chocar fue a parar a la acera y lo cogió. Y no nos íbamos, o sea, hubo un día de ellos, de los que dijeron con la porra fuera, metralleta y todo, que nos fuéramos. Entonces las mujeres nos sentamos aquí en medio, en el suelo, y que pasaran los autobuses por encima. Y no pasaron. Pero luego vieron que eso no era suficiente, que el tráfico no se solucionaba y que para ellos eran muchísimas pérdidas, y entonces fue cuando mandaban cada tarde los especiales. Nos mandaban 3 o 4 furgones y lo que dice la señora ahí es que a lo primero no pegaron, pero los últimos días se metían por los bares y sacaban a la gente a palos. Y hubo un chico que vive allí que le metieron una bola, una goma, y a la mujer de aquí del vecino, o sea que le pegaron. Un buen garrotazo, aún tiene la marca en la pierna. Sí, o sea que a última hora sí cobramos todo, porque ya estaban cabreados, ya aquello. Incluso yo fui a hablar con el gobernador para decir que hiciera de intermediario entre el alcalde y esto, para que nos pusieran los semáforos rápido y la cosa, no íbamos cada una a nuestra casa porque a nosotros solo nos representaban que molestia y que no estábamos por gusto. Och resultatet av aktionen blev trafikljus på 3 ställen och gatorna enkelriktade. För Maruja har arbetet i byalaget betytt mycket. För henne liksom för många andra har det varit ett sätt att bli politiskt medveten. Under Franco-diktaturen var det förbjudet med politik. Men nu när Spanien närmar sig sina första fria val på 40 år kommer man att ha nytta av de här första stegen mot demokrati. Mot folkets medbestämmande i samhället.